Bienvenidos en todos al Autismo Yo con Miriam Gimal. Hoy tengo de invitado a realmente uno de mis médicos favoritos, el doctor Carlos Urriola. Bienvenido. Y eres uno de mis favoritos. Él es médico, él es ginecólogo. Y uno diría, ¿quién carajo le gusta ir al ginecólogo? A nadie. O sea, ese no es el doctor favorito de nadie. Pero ¿qué pasa? Que he tenido el placer de conocerte a través de mi hermana. Tú la has asistido en sus partos, también de mis cuñadas. Y sabes tanto. Sabes mucho más allá de los doctores que yo he tenido el placer de conocer. Y una de las cosas que me llamaron la atención, y voy a arrancar por acá, es que cuando una mujer tiene cesárea, ya tú sabes que no es ideal. Y haces algo específicamente para esa mujer. Tú colonizas al bebé. Y ahora, tienen que entender el punto de esta entrevista. Hay varios puntos. Uno, si tienes una persona en tu vida con autismo y tienes miedo de tener otro hijo con autismo, vamos a escuchar lo que este doctor tiene que decir de qué se puede hacer al respecto. Además, vamos a conocer un doctor que sabe mucho del microbioma, que puede validar muchas cosas, que capaz tu propio médico lastimosamente todavía no está actualizado y necesitas más información de un médico que sí lo está. Así que nada, vamos a empezar por lo sencillo. Fuiste a la universidad, te graduaste, eres ginecólogo, empiezas a ejercer. ¿A ti te enseñaron el tema, la importancia del microbioma? Porque ahora eso para ti es como casi tu vida. No, para nada. Eso es con los años, la experiencia y leyendo y procurándome información de gente muy, muy versada en el aspecto de la importancia de la cantidad de bacterias y las colonizaciones de los diferentes tipos de bacterias dentro de las cavidades del cuerpo que hacen un balance tan maravilloso que prácticamente determinan nuestra conducta. Determinan nuestra forma corporal, determinan nuestra cantidad de grasa, determinan nuestra salud. El microbioma no está solamente en el intestino. El microbioma está en un halo alrededor del cuerpo. Las bacterias nos defienden, nos modelan, nos hacen quienes somos. Y realmente son quizá lo más importante que tenemos dentro de nuestra homeostasis corporal interna. Nuestras bacterias la modulan. Wow. ¿Cómo te diste cuenta? Pero sé que no te lo enseñaron. Llegas a tu práctica, no estudiaste microbioma ni la importancia de las bacterias, porque los modelos anteriores eran bacterias malas, hay que matar bacterias. Entonces, ¿cómo fue ese primer paso de darte cuenta que hay algo? Bueno, yo siempre he tenido microscopios en mi clínica, en mi consulta, y veía cómo las personas llegaban primero por problemas de bacteriosis vaginal, etcétera, y pensábamos que de pronto pudiera ser una infección y culpaban a la pareja y todo lo demás. Pero no, me di cuenta que eran meros desbalances de la propia microbiota de la vagina. Y de esa forma fuimos diseñando tratamientos para eso sin que haya afectaciones antibióticas ni nada, y mejoramos el entorno interno vaginal y luego me di cuenta que muchas bacterias de la vagina por cultivos, etcétera, también estaban en el intestino, en el recto, y así fuimos viendo que cada región corporal tiene una colonización diferente y que viven en comunidad sin molestarse uno a otro. Cuando nosotros hacemos alteraciones con químicos, con jabones, con antibióticos comidas y todo lo demás, comidas procesadas, mucho azúcar en la dieta, se alteran los diferentes microbiota y crecen ciertas otras bacterias y parece que hubiese una infección y no lo es. Wow. Muchas diarreas no son infecciosas realmente. Son un desbalance del microbioma. El microbioma, claro, que uno las provoca. Wow. Y las personas que me siguen sabemos que en el autismo hay una prevalencia muy grande en lo que es la inflamación intestinal, el desbalance del microbioma, y eso, como acabas de mencionar, afecta conducta. ¿Cómo el microbioma afecta la conducta? ¿Cómo el microbioma afecta el cerebro? De muchas formas. O sea, empecemos por la inflamación. O sea, todas las enfermedades, todas las patologías del ser humano tienen una cuestión común, que es la inflamación. Desde el resfriado más banal
hasta cualquier inyección, cualquier infección, hasta el cáncer, todo tiene un factor común: inflamación, los traumas, etcétera, etcétera. Entonces la inflamación se manifiesta en el cuerpo como dolor, rubor, calor, tumor. ¿Qué quiere decir? Que tú te das cuenta en el cuerpo cuando está inflamado. ¿Por qué? Porque es obvio. Pero se siente. Se siente, se ve, se puede medir y se trata con algún antiinflamatorio la cuestión. Pero cuando está inflamado el cerebro no se siente, no se ve. Nadie lo puede medir. Y cuando está inflamado el cuerpo, está inflamado el cerebro. Porque es la misma cosa, ¿no? Pero ¿cómo tú le dices a alguien, mira, tienes una inflamación por una infección, tienes una inflamación cerebral por una infección? Porque cuando tú tienes una infección que te da un estado corporal alterado, llámese una influenza, no solamente tu cuerpo se siente mal, toda tu conducta está relacionada a sentirte mal, pero tú no le dices nada de tu cerebro al médico. Tú dices, no, me siento mal el cuerpo, entonces te van a Tylenol. Claro, y tampoco el médico sabe que tiene que buscar algo en tu cerebro. Claro. Bueno, así mismo como todas las inflamaciones están relacionadas con conductas cerebrales. Tú tienes un uñero y tú no te sientes bien arriba en la cabeza, seguro. Así mismo pasa, y lo fui relacionando el estado de PMS en las mujeres, el estado de premenopausia, etcétera, con los bajones de hormonas. Son inflamaciones cerebrales que uno no se da cuenta. Wow. Solamente. Y el cerebro no se puede quejar con dolor porque no tiene ningún tipo de receptores. El cerebro se queja con una conducta alterada. Wow, como estás contando, ¿no? Del estudio que leíste. Cuéntanos un poco de este estudio. Bueno, hay un estudio muy famoso en Estados Unidos donde las cárceles de gente muy peligrosa, asesinos, etcétera, de conducta muy aberrante, le hicieron estudios y el 80% tiene alteraciones cerebrales de postraumáticas, no alteraciones cerebrales porque estaban locos, no, postraumáticas comprobadas. Y eso está lesiones a través de inflamaciones. Lesiones cerebrales que causan inflamaciones que hacen que cambie la conducta. Bueno, y eso se puede también llevar a los boxeadores, y todos saben también lo que pasa con los boxeadores a lo largo del tiempo. Los jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, todos tienen algún tipo de trauma que se genera una inflamación en un momento aguda o subaguda o crónica, que va a alterar la conducta. Eventualmente la gente va cambiando de conducta. Y ¿por qué tú cambias? Porque tú eres diferente o porque tu memoria falla o lo que sea. Exacto. Y aquí tenemos que tocar uno de los temas más importantes. Siempre ha sido un tema controversial. Nadie nunca quiere tocar este tema, pero yo tengo que decir aquí que de todos los doctores, y yo he visto a muchos en 15 años de estar con mi hija con autismo, fuiste el único que me dio una respuesta sobre las vacunas coherente y no controversial. Lo sentí tan sencillo y dije, aquí está sencillo. Porque estoy segura que muchas personas en mi comunidad y en el mundo del autismo dicen o piensan y realmente lo creen que la vacuna causa autismo. ¿Por qué? Porque siempre hay esa cierta edad donde viene la triple, donde 18 meses a 2 años, donde ese niño hacía un montón de cosas, lo vacunas y deja de hacer un montón de cosas. Entonces, claro, ¿qué va a pensar ese papá? Pero yo siempre pensaba, si la vacuna causara autismo, ¿por qué Marcela no es autista y Raquel sí? Aquí hay algo, o sea, no puede ser eso. Esa es la respuesta total. Y tú me diste la respuesta, me dijiste, Miriam, la vacuna no es que causa autismo, pero la vacuna causa inflamación. Cuéntame, simplemente sistémicamente, ¿cómo funciona la vacuna y cómo puede perjudicar a un niño ya propenso a inflamación? Es un tema bien controversial. Yo sé, pero sencillito. Lo de las vacunas es muy controversial, pero lo cierto es que cada vacuna causa en el cuerpo lo mismo que causaría las vacunas tradicionales, no las de últimas de mRNA de COVID. Pero sí causan en el cuerpo lo mismo que causaría la bacteria o el virus en el cuerpo en un espectro mucho más bajo. Y normalmente causan inflamación de todo el cuerpo a unos niveles más bajos. Pero si tú pones 2, 3, 4, 5 vacunas a la vez, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Y qué pasa con ese cerebro?
en una persona predispuesta, ya sea, o sea, el autismo tiene muchas aristas, ¿no? En una persona genéticamente predispuesta, o en una persona predispuesta por un microbioma alterado, o en una persona predispuesta por un trauma obstétrico, o en una persona predispuesta por el embarazo de la mamá, por factores ambientales, alguna infección durante el embarazo y todo lo demás. Pero meramente hablando de la inflamación, doctor, una vacuna tiene el potencial de inflamar porque el sistema inmune está en el intestino y me habías comentado ese día que la inflamación a veces es una manera que el cuerpo se protege, ¿cierto? Sí, claro. Ya como te digo, todos los procesos biológicos implican inflamación, hasta el crecimiento. Todos esos niños que se quejan de dolor en el crecimiento, esa es inflamación de las epífisis óseas que están inflamadas porque se están haciendo una micro trauma, una microfractura para poder alargarse. Todo implica inflamación. ¿Por qué? Porque todo implica células que llegan a ese lugar a reparar o a mejorar o a atacar lo que necesite hacerse. Y esas células producen citoquinas, bradykininas, histaminas, etcétera, que producen inflamación. Entonces, todo es inflamatorio. Sin embargo, lo bueno y lo malo. Claro. Lo bueno y lo malo. Pero si hay predisposiciones de algún tipo y tú produces una inflamación aguda, severa, como por ejemplo querer poner 3, 4, 5 vacunas a la vez, como es el caso a veces, a esa persona predispuesta le puede llevar a tener una conducta alterada. Y si esa conducta alterada se hace crónica, entonces tienes un trastorno del espectro. Wow. Y eso para mí tiene todo el sentido. O sea, no tiene por qué ser para mí no es una respuesta controversial, es una respuesta educada, porque incluso el doctor Nicolás Loyacono, no sé si conoces de él, está en Argentina, él tiene un protocolo de prevención de autismo de 0 a 2 años. Pero, ¿qué significa ese protocolo? Porque uno dice, ¿uno puede prevenir eso? Yo creo que el 100% uno no puede prevenir nunca nada, pero es muy interesante porque él es médico pediatra y él dice, yo no digo no vacunes, yo digo, mide inflamación intestinal antes y asegúrate que esté dentro de un parámetro aceptable para entonces no lesionar o sea, hacer un plan de vacunación individualizado basado en la inflamación de cada persona y el microbiota de cada persona, porque el microbioma cambia. Y esa es la parte que quiero regresar a lo principal que dije cuando empecé a hablar contigo. Cuando hay una cesárea, usualmente el doctor simplemente saca al bebé, saca la placenta, limpia. Pero tú haces una cosa más. ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Y cuándo aprendiste a hacerlo? Cuando me enteré que la huella bacteriana de cada persona es para casi toda la vida. Y me enteré que hay 4 nichos bacterianos, 4 poblaciones bacterianas en el cuerpo que son bastante estables. La población bacteriana de la boca. Tú puedes reconocer a alguien por sus bacterias de la boca y lo sabes la población bacteriana de la piel, que esa es única también. La población bacteriana del intestino y la población bacteriana de la vagina. Pueden entrecruzarse, pero como hay mucho de una y mucho de otra en el otro, generalmente se balancean, se estabilizan y cada toma de antibióticos o cada enfermedad debilita la microbiota a tal punto que puede causar cuestiones a distancia, ¿no? Pero todo el tema de las alergias, el asma y los problemas de los niños, etcétera, se empiezan en un desbalance entre esas poblaciones y colonias de bacterias. Por lo tanto, hace muchos años yo he estado promoviendo la colonización como si fuera un parto vaginal. En un parto vaginal, el niño toma bacterias de la vagina, de las heces, porque eso está muy cerca, y de la piel de la madre. Y luego la madre se la pone y también pues le habla y la boca. O sea, las 4 colonizaciones aparecen en el momento del parto. Sin embargo, en la cesárea no es así. En la cesárea limpiamos la piel con antibióticos, le damos antibióticos a la madre durante la cirugía. Al niño, si sospechamos que algo de contaminación, le damos antibióticos y él se coloniza con, no quiero decirlo, pero con la piel del pediatra o de la enfermera. De las bacterias que tiene alrededor. Del quirófano. Exacto. Entonces, lógicamente, crece desbalanceado. Ahí vienen todas las cosas
las intolerancias, el asma, los problemas que pudieran en un momento determinado llevarlo a cosas mucho más graves, ¿no? Claro, wow. Entonces, si el intestino se coloniza con bacterias que no son normalmente del intestino, el intestino se queja, se inflama. ¿Y a quién se lo pasa? Al cerebro, porque está conectado. Hay una conexión directa entre cerebro e intestino. Tanto así que los americanos dicen, I feel it in my guts. El intestino es el que siente. Y nuevamente, cuando uno se siente mal de arriba del cerebro porque le pasó algo, lo primero que se le daña es el intestino. 100%. Entonces, está tan relacionado que si tú no tienes la colonización perfecta y el balance perfecto de bacterias intestinales, vas a tener un problema emocional. Que si se hace crónico y una persona predeterminada y una persona con predeterminación genética pudiera desarrollar un espectro autista. Ok, ¿cómo es la colonización? No quiero decir que es así, pero... No, mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que aquí hay que abrir un paraguas. Y el paraguas es lo siguiente. Estamos usando la información más nueva que existe en este podcast de lo que se ha visto en todos estos años. En un año puede cambiar y podemos ver que hay una pieza más, ¿verdad? Pero tenemos que saber que, como mínimo, existen estas microbiotas y cuando vas a tener una cesárea, uno le puede pedir a su doctor, por favor, ayúdame a colonizar, ¿ok? Porque a mí no me pasó, a mí no me colonizó nadie y yo tengo una niña con autismo y ¿quién quita que eso hubiese sido? Porque encima que yo tuve una cesárea de mellas, nunca me la pusieron a mí tampoco, porque eran prematuras, fueron directamente a intensivo por varias semanas. No pude dar pecho porque me dio preeclampsia posparto y mi cuerpo simplemente no produjo leche. Entonces, ponte a pensar la cantidad de golpes. Encima, ¿ok? No sé si no sé si les dieron antibiótico porque a mí nunca te dicen tampoco. Y de repente vienen con una curita pesando 4 libras 5 onzas y te dicen que la vacunamos con hepatitis B. Entonces, we didn't stand a chance. No tuve un buen comienzo y no sabía, pero ahora se sabe. Entonces, si ya se sabe, podemos tratar de prevenir. Sí. ¿Cómo es ese proceso de colonizar? Bueno, en el caso, digamos el caso tuyo de las mellizas o gemelas. Mellizas. Pues tú que tuvieron las mismas condiciones post-cesárea, ambas, porque una sí, una no. Pues no estamos midiendo el trauma en el momento de sacarlas. Uh-huh. Toda esa desaceleración del cerebro causa algún tipo de trauma o una hipoxigenación. Si un momento determinado salió una primera que otra y demoró mucho tiempo en la otra, o la segunda tuvo más dificultades, eso ya son factores predisponentes, ¿no? Que eso no podemos saberlo, ni medirlo, ni nada. Pero eso pasa mucho porque tú dices, bueno, porque tengo gemelos y uno de ellos sí y uno no. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, el proceso de colonización no es más que una vez que sale, va al pediatra que tiene guantes estériles y lo pone en una cama estéril y todo. Entonces yo tomo un guante y tomo bacterias de la vagina de la paciente, del área perineal. Uh-huh. Ahí hay piel, vagina y hay algo también de perineal. Y se lo froto en la cara al niño. Ya, tan sencillo como eso. Antes de que entren otras bacterias diferentes, porque él está en un ambiente estéril en ese momento. Antes que entren lo toque todo el mundo, el papá que le corta el cordón, que también eso. Entonces, antes de eso yo le paso. Y ella rápidamente, en 24 horas, está colonizado totalmente con las bacterias adecuadas de la madre. Qué espectáculo. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Bueno. O sea, ¿fue algo que te inventaste, te leíste en un estudio? O sea, ¿cómo supiste? No hay estudios. Pero sí hay gente pensando la misma cosa hace mucho tiempo y golondrinas por ahí solitas que no hacen verano, pero que hacen diferencia en el modo de pensar y pues me pareció totalmente lógico, sí. Wow, qué belleza. O sea, yo siempre le digo a las personas, estás embarazada, felicidades. ¿Sabes si va a ser parto natural o cesárea? Me dicen, no, tengo una cesárea programada. Bien, que colonicen al bebé. ¿Y qué es eso? Le digo, bueno, te voy a dar el número del doctor Carlos Urriola. Son a veces gente de afuera y yo les explico lo que es porque me parece lógico y genial y mal no le va a hacer. Peor le va a hacer lo de alrededor que no es propio de su propia madre. Si ya estuvo dentro de la madre, un par de bacterias más que, o sea, no está mal. Y hay otra cosa durante el parto que me pareció fenomenal y creo que tú no sabes esto.
estaba esperando verte para contártelo. Cuando Priscila, mi hermana, dio a luz, tú eres el médico de mi hermana, tú me agarraste y me dijiste, Miriam, acá te quiero comentar algo. No es para preocuparse, pero ojo con esto. Me dijiste, no me gustó lo delgado del cordón de tu hermana. Y digo, ¿por qué tiene que ver? ¿Bebé no tenía comida? No, sí, pero me explicaste que ese cordón es el que tiene todas las células mesenquimales, que ahora te voy a decir que le digas a las personas qué son, y que si esas ya no estaban, porque obviamente de un cordón gordo y hermoso estaba una cosita toda chiquitica, significaba algo. ¿Qué fue lo que significaba eso? Y después te voy a contar lo que pasó con mi sobrina. Pero explícalo antes de que yo me siga. Bueno, cuando el embarazo es perfectamente normal, que no hay inflamación del lado placentario ni hay alteraciones del lado del bebé, nosotros medimos el cordón, medimos el flujo del cordón y medimos el grosor y vemos que los cordones en esos casos son unos cordones gruesos, hermosos, muy bien constituidos. Y cuando vemos que hay algún grado de, ya sea preeclampsia, algún grado de alteración en la placenta, los cordones van adelgazándose, tanto así se adelgazan que hasta el flujo empieza a bajar. Y eso correlacionado con varias cosas. Alguna vez tuve que estudiar los cordones para ciertas cuestiones y me di cuenta que había muy poca población de células en la gelatina de Wharton, de los cordones de pacientes que han sido sometidas a inflamación, ya sea por, no quiero decir vacunación, pero por infecciones o por lo que tú quieras, y la placenta ha sido manipulada por bacterias o lo que sea, o hay preeclampsia, el cordón se altera, el cordón se adelgaza. Entonces, ¿pero por qué se adelgaza el cordón? El cordón mantiene una población muy grande de células dendríticas y de células mesenquimales que son antiinflamatorias y regenerativas. Son las que producen los exosomas que van a ser los factores de crecimiento para el bebé. Y son tolerantes inmunológicamente porque asisten tanto al bebé como a la parte materna donde está pegada la placenta. O sea que esas células son maravillosas. Entonces, esas células, cuando hay alteraciones en la placenta o alteraciones en el bebé, ellas migran y el cordón se adelgaza. Quiere decir... Yo veo cordones alterados, ya sea en ultrasonido o al momento del parto, ya tengo que saber que hay alteraciones, que hubo alteraciones en la placenta graves, ¿no? Quiere decir que o mamá o bebé tuvieron un proceso inflamatorio, ¿verdad? No se sabe cuál de los dos, pero yo me recuerdo que me dijiste, Miriam, ojo con la nena, o sea, nació bien, está todo bien, pero me llama la atención lo delgado que estaba aquí, me lo dijiste mucho más sencillo. Me dijiste, Miriam, las células mesenquimales, que anteriormente se decían células madre mesenquimales, pero ahora se sabe que realmente eso no se debe decir de esa manera, no, porque célula madre es otra cosa, ¿verdad? Células mesenquimales, ¿ok? Desinflaman. Y si el cordón es el que tiene millones, el de tu hermana no los tenía, quiere decir que o la bebé o tu hermana estaban inflamadas y requerían de eso. No tengo forma de saber cuál de los dos. Ojo, pasa un mes, doctor. Y la nena, mira, no hay alimento que le caiga bien. Todo lo vomita. Yo me recuerdo que ella lloraba. Tú le das a comer un bebé y ¿qué quiere hacer el bebé? Popó y dormir. Esta niña no. Esta niña hacía por 2-3 días no iba al baño. Es sumamente anormal para un bebé. El cuerpo lo arqueaba así, como si fuera un arcoíris para atrás, gritando, y llorando, y llorando, y llorando. Y yo me recuerdo que mi hija Raquel arqueaba el cuerpo y lloraba después de comer y vomitaba proyectil y ninguna leche le caía bien tampoco. Mi hermana tratando de dar pecho, pero no alcanzaba, tenía que darle fórmula y todo el mundo aquí sabe que lastimosamente la fórmula es procesada, tiene leche de vaca, o sea, tiene azúcar, es un desastre, pero toca. Y hay otras leches mejores que otras que son menos invasivas, pero el tema es que pasaron ya 2 meses, ya pasan 3 meses, y el tercer mes estamos cenando, estoy con mi suegra, estamos todos alrededor, y ya mi familia tiene ojos clínicos, vamos a estar claros, o sea, ya Raquel nos dio la educación de la vida, y esta bebé, no solamente que cuando come no para de llorar, inconsolable, que de repente antes de comer, que me recuerdo que mi hermana tenía en brazos, estaba mirando fijamente las luces, pero fijamente, y yo, Emma, venga, o sea, para que me responda algo, tiene 3 meses, ¿ok?
Y mi hermana se me queda mirando y me dice, Miriam, dime lo que estás viendo porque yo hace rato estoy sintiendo algo con esta bebé. Y le dije, mira, no importa, no te preocupes, nos vamos a ocupar, tenemos las herramientas. Pero realmente yo que estaba viendo una Raquel en camino, porque es lo mismo que vi con mi hija. Vi que le costaba dormir, vi que le dolía el comer, vi que las luces o los abanicos le llamaban mucho la atención y no había esa conexión que tendría que haber habido. Bueno, ¿qué hace mi hermana? Mi hermana se va me dice, mira, ve hablando con los doctores tuyos mientras yo voy a un gastro. Porque ¿qué hace? A ver, es una bebé, ella fue al pediatra, el pediatra dijo, bueno, no está haciendo popó, le duele comer, ve al gastro. Y fue a la gastro. ¿Qué le dijo a la gastro? Mira, tu bebé está muy chiquita para hacer absolutamente nada al respecto. No hay nada que hacer, yo no la puedo medicar, no hay nada que hacer. Y mi hermana, ok, pero ¿y entonces cómo la alivio? Dale una gotita de Aerón por si son cólicos. Y la mandó. Mi hermana empieza a escribir a la doctora, doctora, escucha a mi hija gritar, escúchala llorar. No ha hecho popó y ahora faltan 4 días, no ha hecho popó. ¿Qué hago? Bueno, un supositorio de glicerina. No es normal. Todavía este médico no ha investigado las razones. Simplemente un supositorio de glicerina, gotitas para el gas y tienes que esperar mínimo 6 meses para hacer algo. Y yo estuve ahí cuando mi hermana cabrió a la doctora a otro nivel porque mi hermana insiste hasta que la doctora le manda un voice note. Mire, señora, usted actúa como una madre primeriza. Como si no supiera nada. Aquí el médico soy yo. Quédese clara con mi respuesta. No hay nada que hacer. Hasta los 6 meses. Y yo estoy ahí escuchando esta locura y a mí me empieza a entrar esta rabia. Dije, ¿sabes qué? Basta. Y llamo a mi equipo de médicos que entienden de microbiota, que entienden de autismo, que entienden de todo. Y dijeron, mira, Miriam, a la mamá le quitas todos los alimentos procesados, el gluten, la caseína, todo lo que es leche de vaca, el azúcar. Ella le vas a meter una dieta antiinflamatoria, vamos a cambiar la leche a una hidrolizada y vamos a darle un poquito de Nexium. 1 semana. ¿Tú me crees si yo te digo que pasó 1 mes y ya la bebé feliz, jiji, jaja, juju, mirando a todo el mundo, queriendo reírse, ya no lloraba, ya iba al baño todos los días? Eso yo no lo tengo manera de comprobar. Pero en mi corazón esa niña se salvó de un potencial autismo. No es solamente tu corazón. O sea, estamos viendo signos evidentes de una inflamación cerebral que afecta la conducta de un bebé. Así mismo como al adulto. Lo que pasa es que el adulto, pues la conducta social es muy difícil de medir con respecto a la inflamación cerebral, pero toda nuestra conducta está mediada por nuestra microbiota intestinal y cómo reacciona el cerebro a las diferentes agresiones precisamente de inflamación por diferentes causas, ya sea infecciones, no quiero decir vacunaciones, pero intestinales. Es una cosa más. O sea, sí, es una cosita más. Entonces es importante. Alimentos, el ambiente, sí, toxinas. Es que si te pones a ver, Miriam, para cambiar para cambiar genéticamente a un individuo en general, un individuo, una especie animal que cambie o que evolucione, necesitas por lo menos 10 a 20 mil años para que haya una evolución. Que un delfín haya perdido las patas y que haya un proceso de... Nosotros, el ser humano, pasamos de comer cosas naturales, recolectadas o cazadas, a cosas no solamente procesadas, sino manipuladas genéticamente. Si usted te pone a ver, el guineo de ahora no tiene ni semilla. El arroz es más largo que cuando el arroz natural, el arroz selvático, es del tamaño de una semilla de chía. El maíz de antes de los indios era un maíz chiquitito, venía de las plantas como el trigo, y ahora el maíz es una cosa del tamaño de esta mesa. O sea, todo está manipulado genéticamente y nosotros no hemos tenido tiempo de procesar genéticamente cosas genéticamente alteradas. Wow. Entonces, al no tener ese tiempo, tenemos ahora las consecuencias. Medio mundo es alérgico al gluten. Pero del gluten nuevo, no del gluten antiguo, del gluten de las cosas manipuladas. Medio mundo es alérgico a las caseínas y medio mundo es alérgico. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando?
es la transformación de nuestro ambiente que nos está afectando. Tal cual. Y es bien importante yo he curado gente diciéndole solamente esto: vete de compras a Merca. Ahí no hay gluten, ahí no hay factores, ahí todo es natural, ahí no hay nada procesado, no hay químicos. Cosas tan tontas como que en el viejo mundo, en España, el pan es harina, sal y agua, y aquí mira cuántos químicos tiene cualquier pedacito de pan. Entonces sí, nosotros estamos, y bueno, eso en conjunto con nuestras bacterias. Nosotros tenemos 10 veces más bacterias que células en el cuerpo. Somos más, aunque no lo creas, la doctora me mostró algo que decía 400 veces más. Tanto que querían graduar o están pensando hasta graduar el microbiota como de órgano. Como un órgano. No, ya. Eso es como una glándula. Del 2010, la microbiota se considera un órgano en Estados Unidos y Europa. Ahora quieren subirlo a DNA. Porque somos más DNA bacteriana que humana. Eso es una locura. Sí, ahí nos dimos cuenta cuando en 1916 o algo así, no me acuerdo, desarrollaron el genoma humano. Se empezaron a hacer el genoma de todo lo que encontraban por ahí, ¿no? Entonces ahí descubrieron que el genoma del microbiota tiene especificidades y tiene un valor casi como glandular. Porque primero decide lo que se absorbe, decide lo que entra o no entra. Si se altera, se vuelve tóxico, y si él se altera, empieza el intestino a botarlo como diarrea. Entonces hay una serie de cosas que actúan como si tuviera mente propia. El microbioma actúa como si tuviera mente propia. Y decide cómo vas a evolucionar en tu vida. Si tienes depresión, Alzheimer, que ha estado totalmente linkeado con la microbiota, al igual que el autismo. Y la alimentación es tan clave. Yo no puedo creer que después de 15 años en esto, todavía tengo papás todos los días que me dicen: mi doctor dice que la alimentación no tiene nada que ver, y si mi hijo quiere comer pizza o chicken nuggets con gluten procesado, da igual, o sea, de cualquier cosa que no sea natural, realmente, ¿cómo un doctor puede decir semejante estupidez? La alimentación no tiene nada que ver. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. No digamos los doctores. Acuérdate que cuando hablas de eso tienes que hablar de la medicina tradicional. La medicina tradicional que nos enseñaron no tenían las herramientas. Ellos no tienen herramientas para saber estas cosas. O sea, no es que el doctor, si él hubiera enseñado diferente, posiblemente no fuese así. La medicina tradicional está basada en aliviar los síntomas y los signos en base al fármaco. Y la medicina actual está tratando de curar la biología con biología. Pero la actual, ¿qué tan actual? Porque yo tengo médicos, mira el doctor Javier Garrido, que tiene 32 años. Él no estudió microbioma. Bueno, a futuro cercano, la biología se va a tratar con biología. Si tienes algún desequilibrio en tu microbiota, se va a tratar con microbiota buena. Se va a tratar de hacer unos fármacos, como te digo, que tengan suficientes bacterias buenas como para minimizar el daño que hacen las bacterias malas o lo que sea. Bueno, pero es lo que yo hago acá. Yo te digo, independientemente yo no puedo, mira, mi hija Raquel no tiene tiempo para esperar que toda la medicina tradicional y todos los doctores que ya se memorizaron el librito, que no se quieren actualizar o no pueden. Yo no tengo tiempo que todo se evolucione a que sea medicina funcional o algo que realmente mi hija necesite. Y es por eso que me rodeo de médicos que entienden cómo usar lo que es, por ejemplo, el trasplante fecal, lo que es el ozonoterapia, lo que son las células mesenquimales, lo que es la estimulación magnética transcranial, buscar cómo realmente combatir
lo que se ve con lo que se tiene que combatir. No decir, bueno, a ver, mi hija tiene autismo, le voy a dar risperidona para calmar sus conductas, cuando lo que yo quiero es investigar su microbioma, ver esos bichitos específicos que afectan conducta y volver a poblarla. Y eso hoy lo estamos haciendo aquí, porque no tenemos tiempo de esperar a que el mundo entero lo haga. Bueno, es que hay mucha presión. Acuérdate de la Big Pharma. Si tú es un medicamento, bueno, cualquiera, cura tal cosa, pero te puede pasar tal. Te pueden pasar 40 cosas malas para curarte una buena. Y eso, si tú lees los insertos de cada medicina, tú no lo tomas. La verdad. Porque tú no puedes curar una biología que ha evolucionado por millones y millones de años con química. La biología se cura con biología. Y la prueba está que antes no habían fármacos. Antes de 1940 no habían los fármacos que hay ahora. Eran medicinas tradicionales y la humanidad progresó tremendamente. ¿Sí? ¿Qué significa ahora tenemos eso? Más enfermedades. ¿Qué significa biología cura biología? A ver, antes el cuerpo, como decían los abuelos, se curaba solo. El tiempo hacía que el cuerpo se curara solo. Hay formas de que el cuerpo se cure solo. El problema es que han aparecido nuevas enfermedades dependientes del ambiente en que vivimos y todo lo que comemos y todo, que es muy difícil que se cure solo. Entonces se inventaron la medicina química o bioquímica. Y la medicina química, lógicamente, arregla una cosa, pero daña muchas otras cosas. Así es que la idea es acelerar el proceso en que la biología cure a la biología por medio de medicinas celulares. Sí, lo que es la famosa, yo sé que no se llama así más célula madre, ya se llama célula mesenquimal. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué? Porque el otro día digo, la célula madre, y dije, Miriam, no es eso. Y yo dije, doctor, pero ¿cómo se debe decir? O sea, acláranos por qué se decía así y realmente por qué no se debe decir células madre. Sí, porque la única célula realmente madre es el embrión humano. Es la célula que una vez un óvulo, una vez fertilizado, puede dar como consecuencia un ser humano completo. Las células que se usan para terapia son células adultas, no son células embrionarias, son células adultas y de un tipo de células potencialmente que tienen esa potencialidad, ¿no? Y de esas se llaman mesenquimales, que son las que en un momento determinado protegen al bebé y protegen la placenta. Y que tienen potencial regenerativo y potencial antiinflamatorio. Uh-huh. Y esa es la célula que creo que inicia toda la ola de la nueva medicina, que es la medicina biológica, basada en la medicina funcional. Porque la medicina funcional es la que realmente ataca, va a la causa, ¿sí? No a la enfermedad. Claro. O sea, yo no voy a tratar tu enfermedad, yo te voy a tratar al ser humano, la causa que produjo esa reacción que nosotros llamamos enfermedad. Tal cual, no es una pastilla para cubrir síntomas. Pero yo sí te tengo que decir mi experiencia acá y con el protocolo que tenemos acá del ABC con la doctora Dolieli. O sea, todo eso hemos notado y he notado muchas veces que hay padres que hacen solamente, por ejemplo, células mesenquimales, pero no ponen al chico a dieta, no investigan microbioma, cuando la raíz es otra. Si la inflamación está causando la alimentación del niño, porque no tiene un microbiota que puede absorber lo que come, porque está comiendo galletas todo el día o pizza todo el día, yo sé que la célula entra y desinflama, pero si la raíz de esa inflamación de ese individuo no se retiró, la célula tampoco puede retirarla. La célula no puede hacer que tú te dejes de meter a la boca lo que te inflamó de un principio. Sí. Entonces, para mí, todo tenemos que verlo de manera integral. Creo que no hay una sola cosa que cure nada. Creo que es algo integral. Y dijiste algo importante que quería recalcar. Una cosa que la doctora me dijo el otro día. La tierra tiene microbioma, el alimento tiene microbioma, todo tiene. Oh. Y eso ha sufrido también, no solamente en lo nuestro,
el maíz, dijiste algo del maíz y yo sé que, no sé ni siquiera si se ganaron un premio Nobel cuando metieron el pesticida dentro del grano. O sea, viene transformado para que los bichos no se lo coman, pero entonces el pesticida te lo comes tú. Y como bien dijiste, no tenemos 10.000, 20.000 años con ese nuevo maíz o soya o... Modificado. Entonces estamos comiendo cosas que al final es igual a comer un pedazo de plástico. Y eso tiene memoria. Eso se queda en el cuerpo y se queda inflamándote para siempre. Y dices, claro que hay tanta enfermedad. Claro que estamos en 1 en 36 para niños con autismo. Y hay mucha gente que está con esta vaina que dice, no, es porque ahora se diagnostica más rápido. Perdóname, hay lista de espera de 3 años para diagnósticos. Sé que la manera de diagnosticar ha mejorado. Sé que sin duda hay personas que tienen 20 años que se cayeron por ese filtro, pero la realidad es que hay más. Sí, o sea, los trastornos estos tienen múltiples aristas. O sea, le han buscado cuestiones genéticas, cuestiones del parto, microbioma, inflamaciones, cuestiones. Tú puedes, pero como tú dices, no hay que atacarlo absolutamente de todos los frentes posibles, conocidos hasta ahora, y va a haber más. Va a haber más. Wow. Así es que bueno. Eso a mí me asusta. Eso a mí me asusta porque digo, si ya estamos en 1 en 36 y leí un estudio que basado en 1970, que era 1 en 10.000, hasta ahora, que eso está subiendo como un 15% por año, y no veo iniciativa de gobierno, ninguno de ningún país, viendo que, ven acá, en algún momento estos chicos van a crecer, los médicos todavía están diciendo que no hay nada que hacer más que risperidona y terapias tradicionales, que son muy buenas, pero si tu hijo está desregulado, rompiéndose la cabeza contra la pared, como lo que era Raquel, ¿cuánta terapia le va a entrar? Y ven acá, ¿qué estamos haciendo para prevenir, para estudiar la prevención y qué estamos haciendo para sanar lo que hay? Hoy, casi que nada. Entonces va a llegar un momento en el cual este autismo va a estar tan alto que ¿qué va a pasar con esa población cuando sea adulta? Sí. Bueno, mira, yo me niego a etiquetar como autismo a ciertas cosas, ¿no? Porque todos tenemos algo. Pero son trastornos que empiezan desde que no se nota en toda la vida hasta que no puede vivir en sociedad del todo. O sea, tú dices las personas que fueron súper funcionales, entonces empezaron a echar para atrás en su adulthood. Y ha pasado bastante. Y muchos genios de la historia y mucha gente que ha dejado huella en la historia de la humanidad han tenido trastornos de ese aspecto en la parte social. El mismo Newton se encerraba 1 año en un cuarto y no salía para nada. Y no tenía relaciones sociales con absolutamente. O sea que no todo está perdido. Si se atacan de todas las formas conocidas y las que va a haber, comenzando por lo que tú haces, que lo haces divinamente. Gracias. Alimentación, neuroestimulación, MERT, microbiota, todas esas cosas y lo que está por venir, seguro que vamos a tener una sociedad más funcional. Pero lo que pasa es que también siento, doctor, que tú eres parte de este grupo. Estamos yendo en contra de la marea tradicional y ¿cómo podemos hacer o lograr que más médicos, más padres vayan entendiendo esto? Que yo no tenga a estos doctores actuales diciéndole a los papás que no hay nada que hacer más que risperidona y terapias convencionales. ¿Qué hay que hacer para cambiar el mundo? Como inicialmente cambiaron la medicina tradicional a la medicina biofarmacológica, poco a poco. Eso fue un proceso en la historia de la medicina. Cambiar la medicina tradicional de plantas y de ungüentos y de cuestiones a la farmacopea fue un proceso que demoró varias décadas. Wow. Y ese proceso tiene injerencia hasta ahora y tuvo posiblemente un motivo inicialmente meramente comercial. Así poco a poco va a ir teniendo batallas ganadas poco a poco hasta que ganes la guerra. Bueno, para mí, si un solo papá escuchó el podcast de hoy, hizo algo al respecto, ya ganamos. Porque
ganamos la guerra de esa persona, le cambiamos la vida a una persona. Yo hubiese tenido un podcast como este cuando Raquel tenía 2 años y yo estoy muy agradecida con todo lo que Dios me ha dado con mi hija y lo que hemos logrado, pero créeme que hubiese sufrido mucho menos, hubiese gastado mucho menos, hubiese llorado mucho menos. Y como yo digo, nuestra población, mi comunidad, no tenemos tiempo para que esto dure décadas. Tenemos que tomar la batuta, leer los estudios. El otro día la doctora me decía, Miriam, dicen, estos niños con autismo es diferente. Me dice, no, Miriam, toda microbiota es diferente. Porque, por ejemplo, hay una bacteria, no me recuerdo el nombre, ella te la puede decir, que está directamente relacionada con lo que es ser social. Claro. Entonces, afecta el lóbulo frontal. Una bacteria. Sí. Entonces, si ese niño no tiene esa, entonces hay que ponérsele con un donante que sí la tenga. Así que nada, yo te agradezco. Yo sé que seguro nos pasamos el tiempo y yo sé que tienes que atender pacientes, pero te agradezco de que yo sé que empezaste como un médico, obviamente tradicional, o sea, eres un médico muy reconocido aquí en Panamá, pero has hecho como un arcoíris con tu carrera. Has abierto tu mente científica, has buscado cosas de cómo ayudar a tus pacientes de verdad y por ende mi propia sobrina, porque yo desde el día que tú me dijiste eso, yo estuve pilas con esa niña y no soltamos y actuamos rápidamente porque yo tenía esa información que me diste. Algo tan sencillo como decirme pilas, Miriam, porque esto a mí no me gustó. Lo hicimos, en 3 meses ya tenemos a mi sobrina resuelta, pero capaz no lo hemos hecho tan rápido si no hubiese sido por ese aporte tuyo. Así que gracias, por favor, continúa ayudándonos de esa manera, siendo el doctor que eres, hablando con otros doctores, mostrándoles la evidencia y haciendo lo que eres, porque eres el tipo de doctor que nosotros necesitamos. Gracias. Así que gracias por estar acá y espero que les haya servido esta información. Y nada, recuerden que un diagnóstico no es un pronóstico, pero para que así sea necesitamos información. Y hoy escucharon de uno de los mejores. Que estén bien.